Éxodo 15. Éxodo 15 y Miqueas 6. ¿La tienen? Sí. Éxodo 15 y Miqueas 6. ¿Listo? ¿Ya estamos, hijo? Ya. Ok, voy a empezar entonces. Bueno, mis queridas hermanas, el Señor les bendiga y les guarde. Vamos hoy a estar hablando, bueno, ya descubrieron cuál es la mujer escogida para hoy, ¿verdad? Y es María, la hermana de Moisés. ¿Qué mujer tan especial es María? María, la hermana de Moisés. Cuando el Señor nos presenta a María, hay como 3 pasajes, pues aparece como en 6, 7 pasajes ella, pero hay como 3 pasajes que nos la muestran de una manera muy especial. Por ejemplo, la primera vez que aparece María no se da el nombre, pero sí se nos habla de que es la hermana. ¿Recuerdan ustedes en Éxodo capítulo 2? Da la orden el faraón, vayan y arrojen a todos los niños que se ahoguen. Y miren ustedes que María fue usada por Dios en una edad muy tierna para salvar a Moisés, quien 80 años después vendría a liberar el pueblo. Y he tratado como de hacerme la idea de ella siendo una niña, no sé cuántos años podría tener, 7 asumo, pero una niña muy pequeña y ve que colocan a su hermanito entre los juncos y se queda ahí mirando. Soberanamente aparece la hija del faraón, pero ¿se han puesto a pensar ustedes en la habilidad que Dios le dio a esta niña? O sea, una niña de unos 7 años, qué sé yo, atreverse a hablarle a la hija del hombre más importante de la época. ¿Quieres que te llame a alguien para que te cuide ese niño? Y armarse una estrategia, en esa corta edad, armarse una estrategia, yo le digo que tengo la mujer que se lo cuide y esa mujer es la mamá de él y la misma mía. Y tras del hecho de hacer que le pague. Y lo consigue. Y yo creo que no es difícil saber que no es una habilidad natural, sino que es que Dios quiso usarla de esa manera especial esa niña, ¿verdad? Pero por allá en el capítulo 15 de Éxodo, han pasado 80 años y el Señor liberta a su pueblo y elevan un cántico, Moisés eleva un cántico y por allá en el versículo 20 y el versículo 21 nos dice que María, después de escuchar ese cántico, hizo algo con las mujeres del pueblo. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a descubrirlo. ¿Cómo nos dice Éxodo 15, 20 y 21? ¿Quién me lo quiere leer? Éxodo 15, 20 y 21. Dale. Muy bien. Es decir, que María fue usada por Dios para salvar a Moisés, pero también María fue usada por Dios al inicio del versículo como ¿qué? Como profetisa. Pero además también María fue usada por Dios para liderar a las mujeres en como en ese coro que respondía al cántico de Moisés. Entonces, miren los privilegios que el Señor le ha dado a María. Le permite salvar al libertador del pueblo. La quiere usar y la usa como profetisa. Aparte de eso, le permite liderar a las mujeres para que entonen cánticos al Señor. Es decir, podríamos decir una líder de alabanza de las mujeres. Pero hay otra cosa más. En Miqueas 6, Miqueas capítulo 6, el versículo 4 es otro de los pasajes donde se nombra a María. Y miren qué función hay en Miqueas 6:4 para ella. Ruth, ¿la tienes? Haz lectura, por favor. Miren que nombra a los 3 hermanos. Moisés, el libertador. Aarón, el sumo sacerdote. Y María. Y les dice, los envié delante de ti, hablándole a Israel. Quiere decir que también el Señor a María le dio el privilegio de liderar junto a sus hermanos. Les quiero preguntar, hermanas, ¿qué otro privilegio le pudo haber dado Dios a María?
Miren estos privilegios de los cuales la rodeó. Salvar a Moisés, ser profeta de él, liderar a las mujeres en el cántico y estar dentro del equipo de liderazgo de la nación en general. ¿Qué otro privilegio le pudo dar Dios a María? Siguiente pregunta. ¿Lo que Dios le dio a María sería suficiente para tener gratitud? Sin embargo, quiero que estemos hoy en el capítulo 12 de los Números y que miremos algo, hermanos. Ella no se cuidó de algo y contra todo pronóstico pecó contra el Señor. Ella no se cuidó y cayó presa de la envidia. Y hoy quiero que estemos hablando de María, la hermana de Moisés, y mirando la vida de ella, aprendamos de un caso juzgado de envidia. Aprendamos de eso. Un caso juzgado de envidia. Y nosotros mirándola allí, nosotros vemos que ese problema, que ese pecado de la envidia fue juzgado por Dios. Y ahora vamos a ver más detalles de eso para poder ampliarlo, pero sí quiero decirle, hermanos, que nosotros debemos cuidarnos de la envidia hasta el último momento de nuestra existencia. ¿Ustedes creen que María tenía envidia cuando salvó a su hermanito? ¿O cuando lideró el cántico? ¿O cuando estaba ayudando en la dirección de Israel? Pero en esa parte tuvo su desliz. Envidia lo traduce el diccionario de la Real Academia como el deseo por algo que no se tiene. Así lo traduce sencillamente o lo coloca la envidia. La envidia es el deseo de algo que no se tiene. ¿Y qué era lo único que no tenía María? Porque era profeta, era líder, había salvado. ¿Qué era lo único que no tenía María? Lo único que no tenía María era el mismo liderazgo que Moisés. Y eso le remordió. Observen ustedes que en el capítulo 12 de Números arranca nombrando ¿a quién? A María. Y yo quiero que miremos en esos primeros 3 versículos. Vamos a estar mirando 3 cosas acerca de la envidia y cómo se relaciona la envidia con Dios. La primera es que la envidia fue conocida por Dios. Eso es lo que vamos a mirar. La segunda es que la envidia fue juzgada por Dios. Y la tercera es que la envidia fue perdonada por Dios. Esas 3 cositas las vamos a mirar allí. Pero en los versículos 1 al 3 está la primera de esas cosas que vamos a mirar. Lo primero que vamos a mirar es que la envidia fue conocida por Dios. La envidia fue conocida por Dios. Y miren ustedes que la última parte del versículo 2, las últimas 4 palabritas del versículo 2, ¿cuáles son? Las últimas 4 palabras. Y lo oyó Jehová. ¿Qué significa y lo oyó Jehová? No solamente que él escuchó, sino que él conoció. Les decía que observaran su Biblia, porque es interesante lo que allí nos dice. Fíjense que no dice a Aarón y María, dice María y a Aarón. Y con esto, hermanos, comienza a darnos la idea de que la responsabilidad del pecado de envidia que aquí se comete recae principalmente sobre ella. Y fíjense ustedes que ahí dice María y Aarón, ¿cómo conjuga el verbo hablar? Hablaron. Sin embargo, les quiero decir algo. Estuve investigando un poquitico y en el texto hebreo ese verbo hablaron no aparece plural, sino que aparece singular. Y no se le atribuye el masculino, sino que se le atribuye el femenino. Ella habló. Es decir, que aquí está bien traducido, pero una traducción literal diría María y Aarón habló. Pero pensemos un poquito en esto. ¿Cuántos años tenían Aarón y María cuando ocurre este suceso? Y vamos a hacer cuentas.
¿Cuántos años tenía Moisés cuando liberó a Israel? 80. En este punto ya han pasado 2 años. ¿Cuántos años tiene Moisés? 82. En Éxodo 7:7 nos dice que Aarón era 3 años mayor que Moisés. Entonces, ¿cuántos tenía Aarón? Pero María era la mayor de ellos dos. Es decir, que aquí estamos viendo un problema de envidia entre unos jovencitos de 82 a los 90 años. ¿Se dan cuenta ustedes por qué les digo que la envidia es un mal del cual nos debemos cuidar hasta el último momento de nuestra vida? Díganme si no es normal, como mirábamos en el Chavo del Ocho, que llegaba el Chavo del Ocho con un bombomboncito, ay, miren lo que me regalaron, y sacaba a Kiko de una vez una chopetota. Porque sentía ¿qué? Y llegaba el Chavo del Ocho con un carrito de papel, mira el carrito de papel, y sacaba a Kiko un carro a control remoto. ¿Cierto? Y uno diría, la envidia es cosa de niños. Nada. Hermanas, un caso de envidia a nivel del liderazgo más alto de Israel. Y en una edad donde el menor tenía 82 años de edad. Yo creo que eso nos debe llevar a pensar que el asunto de la envidia es algo a lo cual debemos prestarle atención hasta el último momento de nuestra vida. Porque pueden darse casos que si no le prestemos atención, de viejos, envidiando lo que tienen los jóvenes. Y ahí debemos tener mucho cuidado. Ahora, estamos diciendo que la envidia fue conocida por Dios, pero ahí en el versículo 1, nosotros vamos a mirar que Dios conoce la apariencia de la envidia. Cuando les hablo de la apariencia, ¿a qué creen que estoy haciendo referencia? A la apariencia. Cuando estoy hablando de la apariencia de algo, eso aparentemente es así. A cómo se ve. Pero ¿cuál era la aparente razón de la envidia de María y Aarón? Leanme el verso 1. ¿Cuál era la aparente razón? La mujer cusita que había tomado. Muy bien. Entonces, según ellos, la razón de la envidia de ellos era que no les gustaba la mujer de su hermano. Hermanos, ya hay ocasiones que no se ataca directamente al líder, pero sí se ataca a la familia del líder. Esta era una mujer cusita. Ahora, ¿qué puede significar cusita? Pueden significar varias cosas. Puede significar que Cus era de allá de la misma tierra de Madián, o puede significar que Cus también es Etiopía, que es la parte africana. Y si ella es de África, ¿qué tono de piel tenía? Puede significar lo que sea. Sin embargo, el punto central, ¿cuál es? Que la razón por la cual criticaban a la mujer era algo que se le salía de control a ella. Es como si ustedes dijeran, a mí no me gusta la esposa de tal pastor porque es muy bajita. O no me gusta la esposa de tal pastor porque ella es alta. ¿Qué puede hacer la mujer bajita con su estatura o la alta con su estatura? Y eso es lo que nos viene diciendo acá. ¿Qué podía hacer ella por ser de Cus? Nada. Por lo cual esa era la apariencia, la fachada que ellos tenían. Es que no me gusta la mujer de mi hermano. Pero en el verso 2, sí, el Señor no solamente nos muestra que no solamente conoce la apariencia de la envidia, sino la causa real de la envidia. ¿Cuál era la causa real de la envidia? Ahí está en el versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Como cuando alguien dice, no, es que fulano de tal me cae mal. ¿Y por qué le cae mal? No, pues la ropa que utiliza. Y otro le dice, ¿y por la ropa le cae mal? Bueno, la verdad es que no me cae mal por la ropa, me cae mal es por esto. Y ahí sí suelta lo que es. Primero quiso disfrazarlo, pero después, ¡pah!, sale el corazón.
Y el problema era que ellos sintieron amenazado su liderazgo. Y máxime cuando acaba de ocurrir lo que acaba de pasar. Miren que el reproche de eso es, ¿Dios solamente habló por Moisés? ¿No es verdad que Dios también habló por nosotros? ¿Qué ocurrió? Denle la vuelta a la página, capítulo 11, versículo 25. ¿Qué había acabado de pasar en el capítulo 11, versículo 25? Miren lo que hizo Dios y que le dio mucha alegría a Moisés. ¿Qué hizo Dios en el versículo 25, Mario? Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, Ese es Moisés. y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Y cuál fue la respuesta a Moisés? Versículo 29, mi amor. 11:29, por favor. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre él. Ahí está. El Señor agarró del espíritu de Moisés y lo puso sobre ¿cuántos varones? 70 varones. Es decir, que todos comenzaron a profetizar al igual que Moisés. Y 2 se quedaron en el campamento y a esos 2 también les llegó. Es decir, que 72 varones. Y llega un joven y le dice, Señor, mira, que ellos 2 también están profetizando. ¿Y cuál es la respuesta de Moisés? El Señor puso a profetizar 72 varones. Qué bueno. Ojalá que todo el pueblo fuera así. Pero ¿cuál es la respuesta de Aarón y María? Envidia. Y es que nosotros no. Y es que nosotros no. ¿Se dan cuenta de la envidia? Pregunta, ¿qué parentesco tenían Moisés, Aarón y María? Hermanos, familia. Y es que luego se da problemas de envidia entre hermanos. Y es que luego hay problemas de envidia entre las familias. Amados, como lo dijera Salomón, nada hay nuevo debajo del sol. Por eso la ventaja que tenemos quienes creemos en la Biblia no es que no nos pasen cosas. A nosotros nos pasan lo mismo que le pasa al impío. Pero lo que ocurre es que sí nos podemos preparar para no desesperarnos cuando pasen. Y eso es mucha ganancia. Eso es mucha ganancia. La familia, ¿cómo es que dice el refrán? ¿No hay cuña que más apriete? Ahí está la familia. ¿Se deciden ustedes hacer algo bueno? Sí. ¿Quieren ustedes dejar atrás algún mal hábito? Ya con eso quiero borrar todo. ¿Quieren ustedes corregir? No fue tan fácil. Con una oración ya quiere borrar todo. Eso lo vivió Moisés. Pero verso 3. Verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿En qué se probó que Moisés era muy manso? Antes de eso, porque hasta ahí no ha pasado eso. Pues en ese anterior, del 29, ¿no? Ajá, sí. Que todos estuvieran bien. ¿Qué dijo? Óigame bien, ¿qué dijo Moisés cuando sus hermanos le cuestionaron el liderazgo? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo? Nada. Saben, hermanos, una de las mayores muestras de mansedumbre es cuando nos quedamos callados en medio de los ataques que recibimos. Porque la persona que se queda callada cuando la están atacando ha tomado una decisión. Yo no me voy a defender, voy a dejar que Dios lo haga. Debemos preocuparnos, hermanos, por cultivar la relación con Dios, no preocuparnos por nuestra reputación. Si nosotros nos preocupamos por cultivar la relación, Dios se encarga de nuestra reputación. Eso fue lo que hizo Moisés acá. Y recuerden que él no era perita en dulce. Recuerden que 40 años atrás, ¿qué había hecho él que le toca salir huyendo? Había asesinado. Pero 40 años en el desierto le sirvieron para que el Señor lo moliera y para que desarrollara en él mansedumbre. ¿Dónde? En el desierto. Entonces, mis queridas,
la envidia fue conocida por Dios y se dan cuenta que Dios conoce tanto la apariencia como la razón real de la envidia. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora, Dios conoce, listo, aquí se está presentando una envidia. ¿Qué es lo correcto que Dios haga? Bien, y eso fue lo que hizo. Por eso, en segundo lugar, la envidia fue disciplinada por Dios. La envidia fue disciplinada por Dios, porque Dios nos ama tanto, hermanos, y hermanas, más bien, que se niega a dejarnos tal cual estamos. O sea, Dios nos ama tanto que se niega a dejarnos tan imperfectos como llegamos a Él, tan pecadores como llegamos a Él. Dios se niega a hacerlo. Y una de las maneras que Dios tiene para no dejarnos como nos encuentra, uno de los instrumentos que más utiliza Dios para no dejarnos igual que como nos encontró, sino para que nos parezcamos a Él, es la disciplina. En ese caso, Dios disciplinó la envidia con reprensión. Y cuando hablo de reprensión, quiero decir que agarró y cara a cara le dijo, bueno, venga usted y yo y vamos a hablar. Esa fue la primera parte de la disciplina. Entonces, vengan ustedes y yo y vamos a hablar. Y miren como lo hace el Señor. Verso 4. Luego dijo Jehová, y miren bien esto, a Moisés, a Aarón y a María. ¿A quién nombró de primero? ¿Por qué le está ratificando qué? Su liderazgo, muy bien. Y de allí vamos a leer hasta el versículo 8. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Yo no sé qué estaría pensando María en este momento. Si María estaría pensando, bueno, Dios me va a dar la razón. Por algo dejó aquel culicagao atrás. Recuerden que él era el menor. Por algo lo dejó atrás. Y me llama a mí Aarón, porque con nosotros dos él ha hablado también. Pero miren la reprensión del Señor. Y él les dijo, está hablando Dios, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entendamos esto. El Señor le está diciendo que cuando Él quiere hablarle a una persona como profeta, ¿lo hace de qué manera? O en visión o en sueños. Seguimos. Verso 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. A él no le voy a hablar en visión ni sueños. ¿Cómo lo voy a hacer? Verso 8. ¿Cómo? Cara a cara. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Pregunta, miren la reprensión. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? La pregunta de ellos arriba era, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Solamente por Moisés había hablado? ¿Sí? ¿O no? No, estás en lo correcto, tranquila. ¿Había hablado solamente por Moisés? No, porque ahí está la prueba. Había hablado con Moisés, pero también a través de Aarón, pero también a través de María, y en el 11:25 a través de ¿quién? Ahí está. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Respuesta es, no, pero el Señor no le responde esa. El Señor no le dice, la pregunta no es, ¿a través de quién yo he hablado? La pregunta es, ¿de qué manera yo le he hablado? Y a usted y a aquellos 72, yo les hablé de una manera muy general. Pero a Moisés no le hablé así. ¿A Moisés le hablé qué? Cara a cara. ¿Qué denota hablar cara a cara? Muy bien. Confianza. Y hay algo más porque estamos hablando de liderazgo. Miren, si nosotros hablamos entre nosotros, nosotros podemos hablar de una manera desparpajada, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos dicen, vamos a hablar con el presidente de tal corporación, y que el presidente de esa corporación quiera vernos cara a cara y no simplemente mandar un mensajero o mandar un escrito, pues quiere decir que hay algo especial que tiene en mente ese presidente de corporación con nosotros.
Ahora, eso es lo que el Señor le está queriendo comunicar a María. Entienda que el trato especial que recibió Moisés, yo se lo quise dar. Y por eso la pregunta, ¿por qué no tuvieron temor? Entonces el Señor disciplinó esa envidia por medio de una reprensión. Pero cuando leemos desde el versículo 9 hasta el versículo 12, vemos la siguiente parte de la disciplina. ¿Con qué más disciplinó el Señor la envidia? No solo con reprensión, ¿con qué más? ¿Con qué? Bien, porque Dios disciplinó la envidia con enfermedad, o si la quieren poner con lepra. Versículo 9 hasta el versículo 12. ¿Alguno de ustedes me quiere ayudar a leerlo? Verso 9 hasta el 12. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. 12. Que ella ahora, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Ahí está. ¿Se dan cuenta que el Señor disciplinó la envidia? Y la disciplinó en la parte inicial con una reprensión, pero en la parte final con una enfermedad. Le dio lepra automáticamente. Y ahora, ¿cómo califica a Aarón después de que ha recibido la consecuencia de su hermana? ¿Cómo califica a Aarón? Con dos palabras califica a Aarón la envidia. Versículo 11. ¿Con cuáles dos palabras califica a Aarón la envidia? O sea, ¿cómo actuamos nosotros cuando tenemos envidia? Actuamos locamente y pecamos. O sea, con locura y pecado es que se define la envidia. Y yo quiero que reflexionemos un poquito acá. Bueno, pecado, entendemos que la envidia es pecado, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué se califica la envidia como locura, como actuar locamente? O sea, sí, sin pensarlo. ¿Por qué se califica así? Como un proceder, como un acto loco. La envidia, ¿por qué es un acto loco? Ahí está. O sea, y Pau, sigamos ahondando. Si el proceso que Dios lleva con cada uno es diferente, ¿por qué es loco que yo envidie lo que Dios no me dio a mí, sino lo que Dios le dio a él? Muy bien. Entonces, hermanos, ¿sí se dan cuenta que la envidia lo que tiene de fondo es decirle a Dios: Dios, tú te equivocaste. El líder tenía que ser yo. Si tú me hubieras nombrado a mí, yo lo hago mejor. Así que en la mente del envidioso, el problema es Dios. ¿Se dan cuenta por qué es una locura? O sea, la envidia es una locura, hermanos. Porque dejamos nosotros de disfrutar las inmensas bendiciones que el Señor nos ha dado por estar lastimando por lo que el Señor le dio a otros. Es una locura. Es tener un buen plato de comida aquí y no disfrutarlo porque estoy mirando el plato de comida que Dios dio allá. Es una locura. O cuando ustedes van a un restaurante, piden el plato que les provoca y después de que les traen el plato que les provoca se quedan así mirando para la otra mesa. Ay, pero yo no tengo aquel plato. O sea, ¿cómo podemos calificar a alguien que hace eso? ¿Loco? Porque ¿qué hace una persona cuerda? Disfruta el suyo. Por eso es que Aarón califica la envidia como locura. Y pecado, pues, imagínense sugerirle a Dios que él se equivocó. Imagínense eso. ¿Cómo vamos hasta ahí, mis hermanas? Entonces, fíjense este problema de envidia que se despierta. Y Dios lo conoce a profundidad. No solo la apariencia, no solo la fachada que quieren mostrar, sino la causa real. Y por eso comienza a actuar en disciplina, llamándolos a una reprensión. ¿Ustedes por qué hicieron eso? ¿Por qué no tuvieron temor? Y lo lleva a un grado muy severo
de tal manera que hace que se enferme esta mujer y le dé lepra. ¿Por qué causa la enfermedad no fue sobre los dos, sino solamente sobre María? Parece que ella fue la que inició el show. Por lo que en el primer versículo dijimos. Porque es María la que toma la iniciativa y al parecer Aarón sencillamente la está Escuchando. siguiendo. Avalando pues también. Sí, claro. Es que Aarón es un personajazo. ¿Recuerdan ustedes Éxodo 32, el becerro de oro? Sí. Haznos unos dioses. Y dice Aarón, bueno, a ver, deme los aretes, deme las pulseras, deme todo lo que tengan de oro. Se lo dan a Aarón y agarra él con el martillo, tan, hace el becerro y bueno, aquí están sus dioses. Luego baja Moisés, ¿cómo se le ocurre a usted hacer una cosa de esa? Ve, Moisés, yo simplemente cogí el oro, lo eché al horno Se hizo el becerro. y salió eso. Ese es un personajazo. Sí. Y aquí está siguiendo a la hermana. En lugar de reprenderla. Pero bueno, a veces los bobos salen librados por su bobera. A él no le cayó la lepra, le cayó a la hermana de él, ¿verdad? A María. Pero hermanos, nosotros tenemos un Dios muy misericordioso. Y lo tercero que quiero que miremos es eso, que la envidia fue perdonada por Dios. Pero ¿cómo llegó Dios a perdonar la envidia? Miren el siguiente versículo, que es el versículo número 13, por favor. Una dama que no haya leído, que por favor lea. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Interviene por primera vez Moisés. ¿Cómo ha estado Moisés durante todo este proceso? Él escucha, mis dos hermanos mayores están hablando contra mí. ¿Qué hace él? Escucha la voz del que le dice, salgan los tres. Escucha que Dios le dice a Aarón y a María, vengan ustedes dos. Y escucha todo lo que se va para allá. Y él, pero cuando ya recibe alguien que él ama, esa consecuencia, ¿merecida o no? Sí. Miren el carácter de Moisés. ¿Se dan cuenta por qué el versículo 3 dice que él era el hombre más manso sobre la faz de la tierra? Sean honestas. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Se lo merecía. Ahora sí sabe por quién es que habla Dios. Siguen hablando. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Qué más le pudiéramos decir ahí, no? Señora, siendo un fresquito. ¿Y qué otra? Someta a autoridad, mija, yo soy el que mando acá. Pero no, miren la mansedumbre donde está. Comienza a interceder, a orar por las personas y no a orar, eso Señor, síguele dando. No solo lepra, también tumores. No. ¿Qué es lo que hace Moisés? Te ruego, miren eso, te ruego, oh Dios, que la sanes ¿cuándo? Ahora. Porque a él no le importaba que lo hubieran cuestionado la autoridad, que hubieran hablado mal. A él le importaba que esa persona que él amaba estaba sufriendo. Señor, ahora sánala. Y el Señor, hermanos, perdonó la envidia como respuesta a esa oración. Porque Él la perdonó. ¿Verdad? Él la perdonó ahí en el versículo 13. Sin embargo, quiero que entendamos esto, hermanos. Que el versículo 13 nos enseña que Dios perdonó la envidia como respuesta a esa oración de Moisés. Pero los versículos 14 en adelante nos van a enseñar que Dios perdonó la envidia, pero no evitó las consecuencias. Y eso es muy importante. Dios perdonó la envidia, pero no evitó las consecuencias. Versículo 14. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días. Un alto allí, por favor, en ese punto y coma. ¿Qué costumbre había en Israel en esa época? Que si una hija deshonraba al papá, si una hija insultaba al papá, si una hija ofendía al papá, el papá la escupía.
y al escupirla, hacía que ella quedara inmunda por una semana, por 7 días. Durante esos 7 días tenía que quedarse fuera del campamento. En lo que está haciendo aquí Dios, ¿qué es lo que Dios está enseñando? Él es el papá y la está corrigiendo. ¿Por qué? ¿Qué hizo la hija? Lo deshonró. Ahí está. Le dijo, ella es mi hija, Moisés. Ella me deshonró a mí. Y así como ustedes allá, si un papá escupe es 7 días por fuera, ¿cuánto más yo? Yo la perdono, está bien, yo la voy a perdonar. Pero se me va por 7 días. Es firme el Señor cuando disciplina. Se me va por 7 días. Ahora, esto es muy importante, hermanos, entender cuando nosotros somos disciplinados por Dios, estemos dispuestos a asumir las consecuencias. ¿Qué indica eso? Que no conviene que nosotros estemos en medio de un proceso disciplinario quejándonos contra Dios, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque realmente siempre recibiremos menos de lo que merecemos. Siempre va a ser así. Siempre, mis queridas. Y a ella le tocó aguantarse allá. Ahora, ¿cuál es el problema de la envidia? Que la envidia no afecta solo al envidioso. La envidia afecta a todos. Sigamos en la lectura después del punto y coma en el verso 15. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. La envidia de una mujer que ocasionó en todo el pueblo. 7 días de cambio. Miren, donde hay envidia, la obra no avanza. Llámese la obra como se quiera llamar. Familia, iglesia, empresa. Llámese como se quiera llamar. Donde hay envidia no hay avance. Donde hay envidia hay estancamiento. Por eso dice, y el pueblo no pasó adelante. Quedó el pueblo ahí quieto. Sin embargo, no solamente quiero notar lo negativo, también quiero notar lo positivo y miren cómo se extiende la misericordia del Señor. ¿Cuándo se movía el pueblo? Recuerden, estando en el desierto, había una señal para que el pueblo se moviera. ¿Cuál era la señal? ¿Por qué el pueblo no se movió entonces? Porque permaneció ahí. ¿Y quién determinó que la nube permaneciera allí? ¿Se dan cuenta de la misericordia del Señor? Aún en medio, cuando no deciden no quitarnos las consecuencias, aún así Él sigue estando con nosotros. Porque Él sacó a María fuera del campamento, pero no le quitó la presencia. Porque nuestro Dios no es solo severo para castigar, es también muy misericordioso al perdonar. Es muy misericordioso. Y el verso 16 dice, después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Param. Y allí culmina este triste episodio de la vida de María. Hermanas, quiero que consideren a esta mujer que, a pesar de este capítulo 12 de los números, yo la considero muy valiosa. Es muy valiosa. Y fíjense que nos dice que la envidia fue conocida por Dios, disciplinada por Dios y perdonada por Dios. Lo cual nos tiene que mover, hermanos, a que nosotros continuamente estemos en una permanente vigilancia. Cuando miremos el más mínimo vestigio de envidia en nuestro ser, cuando veamos la más mínima incomodidad porque aquel tiene y yo no tengo, porque aquel sabe y yo no sé, porque aquel es así y yo no soy así. Ya sabemos que nuestro pecado nos está engañando. Ya sabemos que nuestro corazón nos tiene dándonos vuelticas. No hay manera en que nosotros le podamos ocultar la envidia a Dios. Por eso lo mejor siempre va a ser confesarla. Miren este pasaje de Deuteronomio, por favor, que habla de María. Deuteronomio 24:9. Deuteronomio 24:9. Deuteronomio
24, 9. ¿Lo tienen? Vamos a leerlos todos a una sola voz. Deuteronomio 24, 9, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que saliste de Egipto. ¿Qué le hizo Dios a María en el camino después de que salieron de Egipto? La disciplina, ¿Por qué causa? por envidia. ¿Recuerdan ustedes que cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de la mujer de Lot, dice, acordaos de la mujer de Lot? Y miren que aquí hay otra mujer de la cual el Señor dice lo mismo. Acuérdense de lo que Dios le hizo a María. Y lo que Dios le hizo a María fue ponerla con lepra. Mis queridas hermanas, tengan gratitud con lo que Dios les ha dado a ustedes. Y no se preocupen por lo que Dios le dio a otro. Siempre que el Señor coloca a alguien adelante en un puesto de autoridad, el Señor sabe por qué coloca a esa persona. Y quizá usted dirá, pero es que yo sé más, pero es que yo puedo más, pero es que yo más. Tal vez, pero no es el plan de Dios. Porque al final no es de los fuertes la batalla ni de los ligeros la carrera. Es de quien Dios quiere tener misericordia. ¿Sí se han fijado ustedes? Entonces, tengamos gratitud, hermanos, por lo que Dios nos ha dado. Tengamos gratitud por lo que el Señor nos ha dado. Y también reconozcamos lo que el Señor ha dado a otros, porque si lo hacemos, eso que el Señor ha dado a otros, también va a ser usado para beneficio mío. También va a ser usado así. Espero que el Señor haya bendecido sus vidas con esta palabra, hermanas, y que les ayude en su caminar. Amén. Vamos a orar. Padre de los cielos, te queremos adorar, te queremos bendecir por tu palabra fiel, por lo que tú haces al dejar por escrito no solo las virtudes de tus siervas, sino también los desaciertos y pecados de ellas. Gracias, mi Señor, por hablar a nuestra vida a través de la vida de María. Y gracias porque tú la usaste de una manera muy especial durante toda su vida. Pero cuando fue necesario disciplinarla, no dudaste en hacerlo. Ayúdanos, Señor, para que cualquier vestigio de envidia que se presente en nuestra vida sea tratado de la manera correcta. Y la manera correcta es confesarlo a ti con un corazón agradecido por lo que ya tú nos has dado, pero también agradecido por lo que tú has dado a los demás para la gloria de tu nombre y para bendición de tu iglesia. Te alabamos, mi Señor, y te damos gracias. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridas, que el Señor les bendiga y les guarde.